Soy la doctora Silvia Carino, profesora adjunta de la Cátedra de Anatomía y Fisiología Patológicas de la Universidad Nacional de Tucumán. El video de hoy trata el tema biopsia. Biopsia es un estudio anatomopatológico de una muestra de tejido obtenida de un paciente vivo con finalidad diagnóstica, pronóstica, terapéutica y de seguimiento. Los tipos de biopsia que vamos a ver en este video son punción aspiración con aguja fina, PAF, punción biopsia con aguja gruesa o corebiopsia, biopsias óseas, piezas quirúrgicas, biopsia por congelación y biopsia experimental. Vamos a hacer énfasis en punción aspiración con aguja fina, PAF. En inglés las siglas son FNA, punción biopsia con aguja gruesa o corebiopsia. En inglés las siglas son NCB. Punción aspiración con aguja fina, PAF, es una técnica rápida y ambulatoria, es tolerada por el paciente e indicada en tumores de glándulas salivales, ganglios linfáticos, en glándulas tiroides, en mamas, en tumores de tejidos blandos. La técnica: se utilizan agujas de 0,5 a 0,9 milímetros que representan en la numeración internacional de 25G a 20G y se utilizan jeringas de 10 mililitros a 20 mililitros. El procedimiento es guiado por ultrasonido. Se requiere consentimiento informado, antisepsia y anestesia de la zona a realizar la punción. El procedimiento es fijar la masa tumoral entre los dedos, luego se introduce la aguja en el sitio de la lesión, se genera un vacío con la jeringa y dentro del nódulo se mueve la aguja en varias direcciones en un lapso de tiempo que va de 5 a 6 segundos. Se devuelve el vacío y se retira la aguja con la jeringa. Con el material líquido obtenido se van a realizar extendidos en portaobjetos y estos extendidos se van a fijar en alcohol 96. Acá tenemos los dispositivos mencionados. Este dispositivo es semiautomático y este dispositivo se encastra la jeringa con la aguja y es de acción manual. Acá tenemos un ejemplo de un tumor de glándulas salivales que se encuentra ubicado por delante del trago en la zona del ángulo de la mandíbula, correspondiendo a un tumor de glándula parótida ubicado en el lóbulo superficial. En este caso, lo primero que se requiere es el consentimiento informado del paciente, luego se realiza la antisepsia, la anestesia y la punción puede ser accionada con este dispositivo que se encastra la jeringa con la aguja. Se introduce la aguja en la lesión y se genera un vacío. Se mueve la aguja en varias direcciones durante 5 a 6 segundos, se retira la aguja con la jeringa y se hacen los extendidos en portaobjetos que luego se van a fijar en alcohol 96. Este procedimiento está guiado por ultrasonido. Acá tenemos el material obtenido de esa punción aspiración con aguja fina que corresponde en este caso a un adenoma pleomorfo. En este esquema podemos observar la glándula mamaria, el nódulo a punzar, el ultrasonido, el dispositivo que contiene la jeringa con la aguja y la punción que se realiza dentro del nódulo. Se punza, se genera el vacío, se realizan los movimientos en varias direcciones durante 5 a 6 segundos y luego se va a realizar los extendidos en un
portaobjetos y se van a fijar en alcohol 96. El procedimiento de punción biopsia con aguja gruesa o corebiopsia consiste en utilizar agujas de calibre que van de 18G a 14G, permite la obtención de un cilindro de tejido de 2 a 2,5 milímetros, en el cual se pueden reconocer arquitecturas tisulares y se pueden realizar diagnósticos más fiables de certeza, porque el cilindro de tejido que se obtiene es bastante grande. Es un procedimiento guiado por ultrasonido. La o las muestras obtenidas se fijan en formol al 10%. Se usa para nódulos mamarios, nódulos tiroideos, para nódulos en ganglios linfáticos y tumores de tejidos blandos. Acá podemos observar el procedimiento en distintas imágenes que se han obtenido de este video que pueden consultar. Tenemos una paciente que primero ha concurrido a un ginecólogo o un mastólogo que ha detectado, ha palpado una masa tumoral en mama. El mastólogo indica el procedimiento de corebiopsia. La paciente acude a un servicio donde se realiza este procedimiento. Este procedimiento requiere consentimiento informado y todas las explicaciones al paciente respecto al procedimiento y las consecuencias secundarias que podrían tener, que son mínimas. En este caso vemos que está guiado por ultrasonido y la lesión se va a poder observar en una pantalla. Lo primero que se realiza es la antisepsia con normas de bioseguridad, se cubre la zona, luego se realiza la anestesia en la zona a punzar y una vez realizada la anestesia, lo que suele utilizarse o realizar es una pequeña incisión para evitar el trauma. Luego se coapta la hemorragia producida por esa pequeña incisión con una gasa y se va a introducir la aguja en el nódulo. Esto se va a observar en el ultrasonido. Acá vemos que se está utilizando un dispositivo automático. En esta imagen podemos observar la pantalla del ultrasonido, la lesión y la aguja. A diferencia de la punción aspiración con aguja fina, que es el primer procedimiento que hemos explicado, acá la aguja va a llegar antes del nódulo, a unos milímetros antes, y lo que va a penetrar dentro del nódulo va a ser un dispositivo, una cánula cortante que se encuentra dentro de la aguja y que es la que corta el tejido. Este procedimiento se llama corebiopsia o biopsia de núcleo porque el dispositivo interno de la aguja es el que corta el núcleo tisular y se obtiene un cilindro de tejido como es el que estamos observando en esta imagen. Ese cilindro de tejido se va a fijar en formol. Acá tenemos otro ejemplo de corebiopsia. Tenemos la glándula mamaria, el nódulo a punzar, el ultrasonido, la jeringa colocada en un dispositivo y la aguja que llega a unos milímetros antes de la lesión. Luego lo que va a penetrar la lesión y va a tomar el núcleo de la lesión es un dispositivo interno cortante de la aguja que lo podemos observar acá. Una vez eliminado se obtiene
ese cilindro, de tejido. Bueno, espero que hayan entendido el concepto de los procedimientos. La punción, aspiración con aguja fina, se obtienen líquidos que se extienden en portaobjetos y se fijan en alcohol. Corebiopsia se obtiene un cilindro de tejido que se fija en formol. Vamos a pasar al tema de biopsias óseas. Las biopsias óseas se realizan en tumores óseos, en lesiones pseudotumorales óseas, en procesos infecciosos. Debe planificarse teniendo en cuenta previamente estudios clínicos y estudios de imagen como radiografías, resonancia magnética y tomografías axiales computadas. Se realizan dos tipos de biopsias: las biopsias quirúrgicas a cielo abierto y las biopsias con aguja. Dentro de las biopsias con aguja, igual que para los tejidos blandos que vimos anteriormente, se usa la punción con aguja fina y corebiopsia, en este caso con algunas particularidades en hueso. La punción, aspiración con aguja fina, se va a utilizar en lesiones quísticas o pobremente mineralizadas o en tumores que contienen tejidos blandos. La corebiopsia tiene la ventaja de que va a preservar la arquitectura tisular. Las biopsias óseas quirúrgicas a cielo abierto se realiza incisión y posterior eliminación de la tabla ósea. Incluir en la biopsia es importante la cortical, el hueso esponjoso y el tejido lesional. Como en estas biopsias muchas veces se obtiene material osteodenso, requiere la descalcificación y posterior procedimiento de rutina de inclusión en parafina. Las técnicas de la punción, aspiración con aguja fina en hueso requiere agujas de 22G a 18G, se punza con la ayuda de un mandril con superficie de corte, la jeringa con presión al vacío y se obtiene un líquido, el cual se realiza un extendido que se va a realizar una fijación en alcohol 96. En el caso de que en la jeringa se encuentre fragmentos, coágulos y fragmentos de tejido, esos coágulos y esos fragmentos tisulares se pueden además fijar en formol y realizar una inclusión en parafina con procedimiento de rutina. La corebiopsia en hueso se utilizan agujas 8G a 16G. El mandril tiene una extremidad cortante cónica que va a penetrar tejido blando, va a penetrar la cortical, va a penetrar el tejido proximal a la lesión y luego va a salir ese mandril que penetra primeramente y va a penetrar una aguja particular, la cual va a realizar movimientos rotatorios. Esos movimientos rotatorios van a conseguir un cilindro de tejido. Ese cilindro de tejido, que tiene tejido óseo y tejido tumoral, se va a fijar en formol. Va a requerir procedimientos de descalcificación y luego inclusión en parafina. Acá tenemos el ejemplo de corebiopsia o punción biopsia con aguja gruesa, que se utiliza la aguja de Yamshidi. Esa aguja tiene primero un cilindro que punza tejido blando, cortical, hueso esponjoso y llega al tejido lesional. Se intercambia el dispositivo
y ese dispositivo interno cortante va a obtener un cilindro de tejido como el que vemos acá, que tiene dimensiones bastante importantes para poder realizar un diagnóstico de certeza. En este caso, como la lesión es quística, se elige la punción aspiración con aguja fina, donde se va a obtener un líquido, como vemos acá, y ese líquido va a ser extendido en portaobjetos y fijado en alcohol 96. Si hubiere coágulos o restos tisulares, se pueden fijar en formol y realizar el procedimiento de rutina. Acá tenemos el ejemplo de esta punción, el extendido, y posteriormente la biopsia que comprueba el diagnóstico. Este ejemplo tenemos en la corebiopsia de un osteosarcoma. Como verán, es un cilindro que tiene dimensiones con las que se puede realizar un diagnóstico perfectamente. Los métodos complementarios de diagnóstico son métodos de imagen como la resonancia magnética, tomografía axial computada, radiografías panorámicas, radiografías oclusales, radiografías periapicales, y el patólogo debe hacer un diagnóstico definitivo con el estudio de imagen, es decir, no se puede hacer un diagnóstico sin conocer los hallazgos radiográficos. Este es un cilindro de tejido que tiene un implante, es un caso de la doctora Guglielmotti. Esto ha sido obtenido con trefinas accionadas con micromotor. Acá tenemos una pieza de resección quirúrgica donde podemos observar la pieza de resección mandibular que contiene el tumor, en este caso un ameloblastoma. Esta pieza de resección quirúrgica consiste en el estudio macroscópico y microscópico de parte de un órgano o un conjunto de órganos o tejidos. El ejemplo es resección mandibular con un diagnóstico de ameloblastoma. Biopsia por congelación es un procedimiento de diagnóstico inmediato que requiere experiencia, conocimiento amplio de patología y capacidad para tomar decisiones bajo presión. El diagnóstico decide qué conducta quirúrgica a seguir según el diagnóstico. Además, se utiliza para determinar si los márgenes quirúrgicos son adecuados. Se utiliza un crióstato que congela las muestras de menos 20 a menos 70 grados centígrados. También pueden ser congeladas con nitrógeno líquido. La biopsia experimental consiste en un estudio científico sobre tejidos u órganos provenientes de modelos experimentales que se realizan en animales de experimentación con finalidad de investigación. Se utiliza para evaluación de materiales de uso odontológico o médico o para evaluación de medicamentos. Manejo de la muestra obtenida para evitar el aplastamiento tisular, evitar la desecación del material, fijación inmediata en formol buffer al 10% cuando hablamos de tejidos, el recipiente con volumen adecuado de formol de 7:1, enviar con protocolos y estudios complementarios. Acá tenemos los componentes del protocolo de biopsia: historia clínica, datos clínicos del paciente, antecedentes de enfermedad actual, datos del profesional, datos del material enviado, localización, descripción clínica de la lesión, tipos de biopsia, estudios complementarios, firma y sello profesional del patólogo. En la estación de trabajo número 1, lo que envía a la estación de trabajo número 2 es un protocolo, los estudios de imágenes si son requeridos y la muestra de tejido. De la estación de trabajo número 2 surge un informe y se devuelven los estudios de imagen si han sido enviados.
En el laboratorio se realiza recepción de la muestra, procesamiento macroscópico, selección de cortes, técnica histológica, técnicas espaciales y elaboración del informe final. El informe final va a constar de historia clínica, datos del profesional, descripción macroscópica, descripción microscópica, diagnóstico, comentario o nota, firma del patólogo. La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán cuenta con un laboratorio de anatomía patológica ubicado en la avenida Benjamín Arauz al 800, Bloc 3, Pasillo Central, San Miguel de Tucumán, Argentina, código postal 4000. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.